Acompáñenme a 2 de Pedro 2:17. 2 de Pedro 2:17. Nueva versión internacional dice: estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. El nombre del tema es Fuentes sin agua. Y en este capítulo, Pedro se enfoca con mucho detalle en describir, prácticamente es lo único que hace en todo el capítulo, describir a los falsos maestros. Este capítulo viene a contrastar lo que nos dijo en el capítulo 1. Este es el cuarto, creo que es el cuarto tema que estamos viendo. El domingo pasado vimos lo de inútiles e improductivos, y el miércoles pasado estudiamos la parte final del capítulo 1, donde habla de que tenemos la palabra profética más segura. Y es importante ver cómo en el capítulo 2, sabemos que en el original no está dividido por capítulos ni versículos, ¿verdad? Es un solo texto continuo. Sabemos que no hay signos de puntuación en el griego antiguo. Así que al decir que vamos a ver el capítulo 2, no debemos confundirnos y pensar que hubo un cambio de tema necesariamente. Es una continuación de lo que nos dijo en el capítulo 1, y sobre todo en la parte final, donde nos habla de que tenemos la palabra profética más segura. Vimos el miércoles que de 4 fuentes de conocimiento, Pedro establece una jerarquía, y de las 3 que son accesibles para nosotros, la tercera, la escritura, la palabra profética, es la que tiene mayor autoridad. Vimos que Pedro decía que él no hizo uso de sutiles cuentos, y vimos que esa es una forma en la que muchos pretenden llevar conocimiento en las iglesias, en las congregaciones, con cuentos sutiles, que en el original sutil es como fantástico o ingenioso, cuentos muy bien armados que parecen reales pero no lo son. Después Pedro dice que él estuvo en la transfiguración de Jesús en el monte y lo describe, y dice que él lo vio con sus propios ojos. De manera que la experiencia es otra forma de adquirir conocimiento. Pero estuvimos viendo, y no voy a entrar a detalle, pero el miércoles estuvimos viendo que hay personas que aseguran que por lo que vivieron se demuestra un asunto bíblico. Y vimos un error en la NBI cuando Pedro habla sobre la palabra profética. La NBI dice: esto nos lleva a confirmar lo que han dicho los profetas. Y la Reina Valera 60 nos habla de otro elemento más. No habla de una confirmación de la experiencia sobre la escritura, sino habla de la experiencia y aparte de la escritura, diciendo que es más segura. De manera que lo que la Biblia dice está por encima de nuestras experiencias, está por encima de lo que ella has visto, es una autoridad mayor. Pedro no considera su experiencia en la transfiguración del monte como igual o mayor a la escritura, sino que lo pone bajo la escritura en autoridad, porque aún lo que nosotros lleguemos a sentir y pensar puede estar en contra de la escritura. Y esto nos daba un preámbulo de lo que va a hablar hoy, o lo que vamos a analizar hoy de Pedro, porque vimos un ejemplo el ejemplo que pusimos el miércoles, hablamos sobre las maldiciones generacionales, que es una enseñanza muy expandida y muy conocida por muchísimos creyentes. Y mencioné el caso de una persona que aseguraba que cuando él rompió las maldiciones generacionales en su vida, hubo un cambio drástico. Dice que hubo un mover sobrenatural en su vida y se liberó de muchas cosas que venía arrastrando como maldición. Y él aseguraba que esa experiencia, ese cambio que él tuvo después de haber roto esas maldiciones generacionales, que dicen que se rompen haciendo una oración, ¿verdad? Diciendo: yo rompo con las maldiciones generacionales, y ya. O sea que estuviste sufriendo mucho tiempo. Bueno, ¿quién de aquí no sabe que es según esta doctrina, quién de aquí no sabe que es una maldición generacional? Levanta la mano, por favor. Ok. Según esta idea es, si tú tuviste si tu abuelita, sin ofender, es un ejemplo, si tu abuelita fue bruja, a ti te va a ir mal en tu vida. Si uno de tus ancestros era satánico, no, cállate, te esperan grandes
castigos y pecados y situaciones difíciles por lo que alguien hizo. Algunos se ponen a indagar en su árbol genealógico y decir, no, pues este era brujo, este era satánico, este era ateo, y dice, no, pues con razón me va tan mal. Y estos supuestos líderes que tuvieron la revelación de esta enseñanza, que dicen que proviene del corazón mismo de Dios, decían que lo único que necesitabas era romperla diciendo una oración, ¿verdad? Hoy rompo con toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Y en ese momento, aseguran ellos, se pudre un yugo espiritual que te tenía atado y despiertas a la libertad. Y bueno, esta persona decía que a él le había pasado, que realmente le funcionó porque hubo un cambio radical en sus finanzas, hubo un cambio radical en su vida. Y suena muy bonito. Pero si yo te preguntara sobre la Biblia y te llevara a Ezequiel 18, donde dice que no pagará el Hijo por el pecado del Padre, ni el Padre por el pecado del Hijo, ¿cómo armonizas las supuestas maldiciones generacionales con Ezequiel 18? No se puede. Ezequiel 18 destruye la idea de que tú tengas que estar pagando por cosas que tu ancestro hizo. Oye, pero yo lo viví, hubo un cambio en mi vida. Sí, esa experiencia que tú tuviste en ninguna forma es superior a la Escritura, que dice que eso que tú piensas que viviste no es cierto. No puedes hablar de maldiciones generacionales en tu vida si Ezequiel 18 claramente dice que cada uno pagará su propio pecado. Ni el Padre por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre. Entonces, bajo esta forma de ver las cosas, lo que tú puedas sentir tiene que estar sujeto a la Escritura, asegurándote que lo que tú aseguras sentir no contradice lo que la Biblia enseña. Entonces, Pedro dice que su experiencia en la transfiguración del monte, que él lo vio con sus propios ojos y oyó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Dice, después de decir eso, pero tenemos la palabra profética más segura, porque podemos equivocarnos a la hora que interpretamos algo que nos pasó, como este muchacho de las maldiciones generacionales. Como el efecto casino cuando pactas económicamente con Dios. En muchas partes se enseña que debes de pactar y que debes de traer dinero y haces un pacto con Dios. Y mientras más dinero sea, más amarrado está el pacto. Y dicen, oye, yo viví un cambio. Andaba muy mal económicamente, empecé a pactar y me fue muy bien. ¿Eso prueba que es verdad esa doctrina? Claro que no. Porque tenemos al apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo supiera que lo único que se requiere para prosperar es que le sembraran, ¿por qué no vemos esa enseñanza en sus cartas? ¿Por qué le iba tan mal? ¿Por qué había momentos en que estaba en total escasez? ¿Por qué se tuvo que pedir una colecta para Jerusalén? Ahora, si realmente es una regla, entonces ya no, tú dejarías de ser pobre, ya no habría necesidad de que tengas que volver a pactar. Y ahí es donde entra el efecto casino. Si tú estás en la maquinita en los casinos, echándole monedas y echándole, de repente ganas, vas a decir, ya, así funciona, sí tengo buena suerte. Pero olvidaste todas las veces que lo intentaste y no funcionó, ¿verdad? Y luego si le sigues intentando, no vas a seguir ganando. Vas a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. De repente vuelves a ganar algo y dices, ya, esto sí funciona, yo lo sabía. Y dices, claro que no. Llevas 2 ganadas contra un montón perdidas. Eso es solamente probabilidad y estadística. Solamente, no hay nada espiritual en ese proceso. Entonces, cuando Pedro pone a la Escritura en un nivel más alto, es necesario entender que en lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2 hace un contraste muy radical cuando describe al falso maestro y cómo describió a los cristianos. Brevemente recordemos que en el capítulo 1 nos dijo que Dios nos ha dado todas las cosas para la vida piadosa. Todo lo que se requiere para que vivas como Dios manda, así dice el NBI, Dios ya te lo ha provisto, lo tienes. Número 2, nos dice Pedro que nos ha dado la capacidad de hacer, del griego dunamis, que tenemos por medio del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo es capaz de hacer lo que Dios quiere.
3, tenemos el conocimiento de Dios, conocimiento del griego epignosis, un conocimiento adquirido por medio de una relación personal con alguien. Este no es un conocimiento intelectual que obtuviste solamente leyendo la Biblia, sino que además de leer la Biblia, tuviste experiencias directas con Dios que te hacen entender lo que la Biblia dice. Un verdadero creyente, dijo también Pedro, se esfuerza por añadir a su fe. ¿Se acuerdan? Virtud, paciencia y todas esas listas. Un verdadero creyente está esforzándose por añadirlo, pero notemos que la palabra añadir en el original es amueblar. Es como una decoración. No es que le falte algo a la fe. No es que la fe no sea suficiente para salvar. No, sino que un verdadero creyente se esfuerza por añadirle cosas que la hacen mejor a los ojos de Dios. No porque sea insuficiente, sino porque demuestra una verdadera gratitud y humildad ante Dios, esforzándote por parecerte cada vez más a Jesús. Y por último, lo que acabo de mencionar es que tenemos la palabra profética más segura por encima de la experiencia humana o personal. Entonces, Pedro, narrando cómo es un verdadero creyente, ahora nos lleva a ver lo que es un falso maestro. No nada más falso creyente. No está hablando de nada más aquellos que dicen ser cristianos pero no lo son. No, habla de aquellos que pretenden ser maestros y no lo son. Entonces no nada más son aquellos las que les llamamos comúnmente las cabras locas. No, estas están más locas todavía, porque aseguran que Dios les está poniendo a enseñar a los demás. Así que vamos a leer 2 de Pedro, versículo 1. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Ok. Fíjate que así como en el Antiguo Testamento dice, así como hubo falsos maestros, porque lo que nos dijo, veamos versículo 20 y 21 del capítulo 1. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y también lo vimos el miércoles con detalle. No surge de la interpretación particular de nadie. No es lo que tú crees que dice, no es lo que tú entiendes, sino que el autor de lo que está ahí fue Dios. Y cuando Dios lo dijo, tiene un objetivo cuando lo dijo, tiene un significado. Ese significado no depende de lo que tú quieras entender. Tenemos que esforzarnos por entender lo que Dios dijo. Por eso nos vamos al original, por eso consideramos el contexto histórico, para entender qué hubiese entendido cuando una persona de aquel tiempo, para quien se le escribió, qué hubiese entendido al leer esto en base a lo que tiene alrededor en la sociedad, en base a toda la cultura y el conocimiento que han tenido. Y cuando entendamos cómo lo entendieron ellos, vemos cómo lo aplicamos nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando alguien dice, es que esto es lo que Dios me mostró a mí, y tú le dices, oye, pero no cuadra ni siquiera con el contexto, dice, eso es lo que a mí me dijo Dios. A ti te podrá decir otra cosa. Bueno, este pasaje lo que dice es que nada de esto surge de la interpretación particular de alguien. No se trata de lo que tú opinas. El esfuerzo es tratar de llegar a lo que Dios quiso decir. Y la Biblia dice además que las cosas del Espíritu, el hombre natural no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Tienes que tener el Espíritu Santo. Así que no estoy hablando solo de que conozcas el contexto y que entiendas la cultura y todo eso, sino que es el Espíritu Santo en ti, además de eso, que te lleva a entender lo que la Escritura enseña. Entonces, estos falsos maestros hacen algo completamente distinto. Así como hubo falsos profetas, en lugar de que ellos hablen de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, hablan herejías. Y ahorita vamos a ver qué es una herejía. Te adelanto que es traducido del griego como opinión personal. Así que estos falsos maestros no van a hablar lo que Dios dijo, sino lo que ellos creen.
según su opinión particular. Y eso es muy peligroso porque ¿qué certeza tienes de que eso que él cree es realmente lo que Dios dijo? Entonces, ok, viendo cómo hace una comparación primero, así como los hombres que escribieron la Escritura, la Biblia, fueron impulsados por Dios y el original es movido, hay unos que pretenden ser movidos por Dios, por eso se les llama falsos. Aseguran que son movidos por el Espíritu Santo, pero no lo son. ¿Cómo los detectas? Lo hemos estado viendo desde que empezamos a estudiar la carta. ¿Cómo los detectas? ¿Cómo le haces para saber? Porque aparentemente Dios lo está usando. Aparentemente está siendo movido por Dios. Cuando nos dice aquí, encubiertamente introducirán herejías destructivas, nos da como, digamos, la pauta para entender lo que está sucediendo. Cuando dice encubiertamente introducirán, es una sola palabra en griego, pareisajo, que se traduce como traer en secreto. Traer en secreto. No son tan descarados. Hay algunos que sí son bien descarados, ¿no? Pero los falsos maestros de los que está hablando Pedro aquí son más sutiles. Secretamente enseñan herejías destructivas. La palabra herejías es jairesis, que se traduce como opinión u elección. El diccionario Helps lo traduce así: opinión personal, secta. Por ejemplo, la de los fariseos, la de los saduceos. Que ellos, partiendo de la Escritura, consideraban una opinión muy personal en cuanto a la resurrección de los muertos. Sabemos que nos dice la Escritura que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí, pero no es la única diferencia, había más. Jesús le dice a los saduceos, ustedes, me las en el reino de los 60, hierran porque ignoran las Escrituras. Esa opinión que ellos obtuvieron de que no hay resurrección, Jesús le dice, estás mal, porque la Biblia claramente habla de una resurrección. Así que esa opinión personal, se juntan todos que piensan y opinan igual y hacen su secta. Que en este sentido hacen su propia opinión personal y la enseñan como si fuera verdadera. Sabemos como creyentes que hay 3 niveles de doctrina, ¿verdad? Fundamental, que es la primaria. Luego tenemos secundaria y terciaria. Esto es importante. La primaria, la fundamental, es de la cual habla la primera carta a los Corintios. Si no me equivoco es el 3 o el 4, cuando dice que si construyes sobre el fundamento piedras preciosas u hojarasca y madera, pasará el fuego. El que haya puesto madera, heno y hojarasca sufrirá pérdida. Será salvo, aunque como por fuego. Es decir, tiene el fundamento que lo hace salvo y lo que construyó encima le lleva a tener pérdida en cuanto a la recompensa que recibirá, pero no pierde su salvación. Eso es muy importante. Hay doctrina que no es fundamental. La fundamental es ese fundamento que habla Pablo en la carta a los Corintios de que si lo tienes correcto, eres salvo. La deidad de Cristo, la salvación por fe, la gracia, la misericordia, todo lo que tiene que ver con lo fundamental, con lo que un cristiano debe de hacer. Luego tienes la secundaria, que es cosas que tú ya son de tu opinión personal, pero no afectan a tu salvación. Y un ejemplo claro es aquellos creyentes que piensan que la mujer no se debe cortar el cabello. Bueno, si no se lo corta, ellos aseguran, porque interpretan pasajes de que es como un velo y que si no traen el pelo largo, los ángeles le pueden hacer cosas feas. Y bueno, más cosas de ese tipo. Y dices, bueno, una mujer que tiene el fundamento correcto, pero no se corta el cabello porque piensa que es pecado, ¿significa que no es salva? Y dices, no, eso es algo secundario. No vamos a poder congregarnos en el mismo lugar, porque esa persona no va a estar a gusto cuando vea que entre nosotros hay mujeres con el cabello corto. Y sabemos que la Escritura dice que el reino de Dios, y eso no tiene nada que ver con comida, ni con vestido, ni con días de fiesta, ni con nada de eso. Sabemos que nada es impuro en sí mismo, pero su forma de interpretar esos pasajes del cabello, no han considerado ciertas cosas del contexto cultural, de lo que significaba en ese entonces, y bueno, no te acuso o no te trato como si no fueras creyente. Simplemente no nos podemos congregar en el mismo lugar para efectos de no tener discusiones y asunto arreglado. El tercer nivel es como, por ejemplo, ayer acabamos el curso de Apocalipsis. Si yo creo que hay un rapto de la iglesia
Si yo tengo una postura en cuanto a Apocalipsis y alguien de entre nosotros dice, no, hombre, eso es pura mentira, ¿necesitamos congregarnos en lugares diferentes? Es claro que no. Porque en esos temas, todo eso se va a resolver cuando llegue el día, ¿verdad? Cuando yo vaya subiendo en las nubes y tú conmigo, te voy a decir, te lo dije. Y ya. No es necesaria ninguna especie de división y de confrontación, porque todo eso se va a resolver. No hay ningún problema. Ahora, aquí, cuando habla de los falsos maestros, ¿a qué nivel crees que corresponden? Al fundamental. Están negando verdades fundamentales. Si me dices, no, Hernán enseña que hay un rapto en Apocalipsis, es un falso maestro. No, no es lo mismo. Eso no es lo mismo. No, Hernán enseña que Jesús no es Dios. Eso sí es un falso maestro. En lo básico y fundamental está errado. Niega al propio Señor que lo rescató. Así que hay distintos niveles de enseñanza o de doctrina y tenemos que saber cuáles son las que debemos confrontar y cuáles no son necesarias. De entrada, las terciarias no son necesarias. Las secundarias en algunas ocasiones. Las fundamentales siempre. Siempre. Entonces, cuando nos dice que introducirán secretamente sus opiniones personales, son este tipo de personas que están entre nosotros, que parecen creyentes, que hacen todo lo que un creyente hace. Hoy tenemos al final la primera junta o el primer paso para la introducción a la membresía de la iglesia. Bueno, si hubiese entre nosotros algún falso maestro de estos, estaría en esa junta y diría que está de acuerdo con la doctrina que tenemos, diría que está de acuerdo con las responsabilidades bíblicas, no le pondría ningún pero. Diría, está bien. Estaría, es más, incluso sirviendo en algún área. Quizás quiere ser maestro, quizás anda con los ujieres, quizás anda en las obras de Dios. En cualquiera de las áreas ahí puede andar y no sabes que es un falso maestro. Hasta que tiene la oportunidad de enseñar. Hasta que tiene la oportunidad de que alguien lo escuche y transmite su opinión personal, es ahí cuando lo puedes detectar. Cuando su enseñanza no va de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y es la única forma muchas veces en la que lo detectas, porque son muy hábiles. Entonces, para que puedan introducirlo secretamente, implica que pasan desapercibidos. No puedes saberlo. Lo detectas hasta que oyes su enseñanza. ¿A qué problema te enfrentas si no conoces la Escritura? Fíjate, cuando hablan muchas veces de falsos maestros, estamos pensando que son gente de afuera que viene y te dice las cosas así bien descaradas. Aunque ya he visto videos que sí lo hacen. Y ya es un caso muy grave y muy extremo, que sean tan descarados y que nadie les dice nada. Pero hay otros más sutiles que son los más peligrosos, que cuando te enseñen te darán quizás un 99% Biblia y un 1% falsa doctrina. Pero ese 1% te lleva a una conclusión completamente distinta que lo que la Biblia dice. Por ejemplo, cuando te afecte la vida cristiana, yo hablé de las maldiciones generacionales. ¿De qué nivel te gusta que es esa doctrina? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Consiste en que tú puedes vivir afligido y mal, o sea, con maldición por causa de alguien arriba y con una oración eficaz y poderosa se acaba. ¿Afecta en la vida cristiana? Claro que sí, y mucho, porque ahora se ven como víctimas. Todo por culpa de mi abuela. Claro que no. Es más, contradice directamente la enseñanza bíblica. Altera la imagen de Dios como lo percibimos. ¿Qué clase de Dios? Dice, a ver, Hernán, mira, le echas muchas ganas, pero tu abuelita, no sabes todo lo que tu abuelita hizo. Así que te va a ir bien mal, no me importa cuánto te esfuerces por ser como yo, no importa qué tanto perseveres, nada de eso sirve porque tu abuelita hace mucho la regó. Y hay muchos cristianos que tienen esa imagen de Dios y dicen, hasta le dan, gracias Dios porque al fin me di cuenta de todo lo que mi abuela hizo. Es básica esa doctrina, o sea, ataca lo fundamental porque distorsiona la imagen de Dios. ¿Verdad? ¿Qué me dices de la prosperidad?
¿A qué nivel es? ¿Secundario? ¿Terciario? No, también es primario, porque igual distorsiona la imagen de Dios. La teología de la prosperidad te dice que mientras más le des a Dios dinero, más te da Él. Y otra vez, vuelves a poner un problema muy claro en la Escritura. Los que tienen dinero para invertir son los que van a ser más bendecidos. Y tienes un pasaje como el de la vida pobre, ¿verdad? Que Jesús dijo, está dado más que todos, cuando fue la que en cantidad de dinero dio menos, y echa por tierra la doctrina de la prosperidad. Porque ellos aseguran que mientras más des, más te bendicen. Y Jesús dijo que es al revés. Que ella, que fue la que menos dio, es la que más dio. Entonces no tiene sentido. Y distorsiona la imagen de Dios, porque en lugar de estar viendo Dios, el corazón de las personas, su manera de pensar y su manera de vivir, se enfoca en qué tanto dinero le has dado. Entonces parece que Dios tiene un registro de cuánto llevas. A ver, vas muy abajo. Esta bendición la tenía para ti, pero aquel fulano dio más, pactó a última hora, que se le corresponde a él. Y si tú dices, oye Dios, ¿por qué a mí no me bendices? No, pues no le estás echando ganas. Me estás robando con todo el dinero que te gastas. Otra vez, ese Dios no existe. No está en la Biblia. Ahora, ¿cómo le haces para que toda una iglesia te crea eso? Si llegara alguien de fuera y te dice así, no, yo tengo la revelación, no le vas a creer. Es alguien que se gana tu confianza. Es alguien que parece honesto. Alguien que se porta bien. Alguien que tú dices, este sí es un siervo del Señor. Y cuando tiene la oportunidad, te embarra el mugrero que él tiene. Su opinión personal. Su propia conclusión, que necesariamente la despega del contexto y de la armonía bíblica. Y yo he escuchado muchos, como yo decía, no creo que me quiera engañar, se ve que es buena persona. Ándele, toma. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Dijo Jesús, ambos caerán en un hoyo. Así que fíjate bien que estas opiniones personales vienen de alguien cercano en la iglesia, de alguien que se ha ganado la confianza y por consecuencia muchos tienen la guardia baja. Confían en la persona en lugar de confiar en la Escritura. Y es muy grave. Vamos a Gálatas 2, 4 y 5. Gálatas 2, 4 y 5. Dice, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Fíjate, falsos hermanos se infiltraron para coartar la libertad que tenemos. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Tuvimos esa reunión que hubo, porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aquí te va un ejemplo muy claro. ¿Qué onda con las primicias? ¿Cómo le haces para que toda una iglesia que asegura que vive bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, que no tiene por qué seguir la ley de Moisés, cómo le haces para convencerlos que tienen que cumplir con la ley judía de las primicias? ¿Cómo le hicieron? Pues lo hicieron desde adentro, ¿verdad? Predicando cosas ciertas y luego cosas falsas, cosas ciertas luego falsas, de manera que parece cierto lo que te dicen, porque muchas veces han dicho verdades. Aquí dice claramente, por ni un momento nos dejamos convencer. No nos dejamos convencer por estos supuestos hermanos que metieron la idea de que el cristiano que ya no vive bajo la ley de Moisés tiene que hacer cosas que la ley de Moisés pide, como los diezmos, como algunos cristianos celebrando la fiesta de los tabernáculos, que dices, ¡oh, qué absurdo! Bueno, ahí está, se infiltraron. Hechos 20, 28, 31. Fíjate las palabras de Pablo. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño.
Versículo 30. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden, día y noche durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Así que aquí Pablo dice, algunos de ustedes se van a convertir. Hasta eso puedes esperar. ¿Podremos evitarlo? ¿Podemos asegurar que no hay ningún falso maestro entre nosotros? ¿Hasta cuándo? Hasta que oiga su doctrina. Hasta que pretendan decir, esto es lo que significa la Biblia. De manera que tú puedas decir, eso se despega completamente de la doctrina fundamental o contradice directamente lo que la Biblia enseña. Entonces, estén alerta. Aquí se lo está diciendo específicamente a los ancianos, a los obispos. Es una tarea cuidar y estar alerta de cuándo se va a manifestar el falso hermano infiltrado con una doctrina equivocada. Judas 4, porque hay un solo capítulo, de Judas 1:4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Fíjate, convierten en libertinaje la gracia. Este es el otro extremo, ¿verdad? Unos te pretenden enseñar que tienes que sujetarte a la ley de Moisés. Y otros se van al otro extremo donde dicen, yo ya no soy pecador. Él ya me libró. Si tú te ves como pecador, estás mal. Y así también me enseñaron a mí, ¿verdad? ¿Pecador? No. Esos son los mundanos. Nosotros ya somos como reyes, príncipes. Y usamos nuestra autoridad para obtener lo que merecemos. Y te fuiste al otro extremo. Ya no tienes ni siquiera que estar buscando la santidad. Lo único que necesitas es dar dinero. Ya no tienes que por qué buscar ser buen administrador para que en el año te vaya bien. No, nomás trae las primicias. Se fueron al extremo del libertinaje. Y otra vez, todo eso estoy hablando en iglesias que se autodenominan cristianas. Y es más, algunas que dicen que son bíblicas. Y eso es lo más sorprendente. Cuando escuchas a personas de esas congregaciones, están, no, mi pastor, pura sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? No, pues la pura verdad. ¿Cómo determinas que es verdad? No, por el poder, por lo que siento en la alabanza, la electricidad que me recorre el cuerpo. No, ya vimos que Pedro dice claramente que la Escritura está por encima de todas esas experiencias. Y que esas experiencias no son una confirmación de lo que la Biblia dice. Así que es muy grave, pero fíjate, antes del 68 se escribió esta carta de Pedro. ¿Qué tan distinta es nuestra situación actual? ¿Ha cambiado o está igual? ¿O peor? Hace 20 años, ¿qué tan fácil era encontrar una iglesia cristiana en nuestra cultura? Eran pocas. Ahorita casi en cada esquina, ¿verdad? Pero una que enseñe la Biblia, no las hayas. Hay bastantes iglesias cristianas, bastantes. Y casi todas están en el mismo tipo de doctrina errónea. Así que ¿crees que estamos peor o igual? Imagínate, cuando alguien dice, no, pues quiero ir a una iglesia cristiana, me van a decirle, no hagas eso. Espérate, piénsalo bien. ¿A dónde vas? No, pues ahí hay como 3 cerquita de la casa. No, eso es muy peligroso. Porque cuando está nuevo y quiere empezar a que le enseñen, somos como los niños pequeños, ¿verdad? Si al niño le dices, mira, si tú no me haces caso, viene el viejo y te va a robar. Y el niño no te cuestiona, ¿cuál viejo? ¿Por qué a mí? ¿Tienes algún pacto con él? ¿Le pagas? No, él piensa que va a llegar el viejo de repente, ¿verdad? Y te va a hacer caso y ya más grande dice, ¿cuál viejo? Pero los nuevos que van a las iglesias se creen todo. Todo se lo creen, todo, porque no tienen ninguna forma de comparar.
lo que les enseñan contra lo que la Biblia dice y les creen todo. Y dicen, no, es que Él es el ungido del Señor. Oye, pero a mí me parece que está mal. Pues cállate. Dios te oye, no te atrevas a hablar contra el ungido del Señor. Pero te lo dicen así, o sea, es asombroso la forma en la que están plenamente persuadidos de que Dios está... ¿Qué ibas a decir de Hernán? Te vi. Ándele, va su maldición. A Hernán nadie me lo toca. ¿Cómo le iba a Pablo? ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces lo azotaron? ¿Cuántas veces lo encerraron? ¿Cómo lo mataron? Pedro, ¿cómo le fue? ¿No cuadra? Es absurdo pensar que Dios le da una protección especial a estos pseudoapóstoles cuando no libró a Pablo de que lo apedrearan, ni que naufragara, ni que lo azotaran injustamente. No tiene sentido, pero nos la creímos, ¿verdad? Ok. Segunda de Pedro 2:2. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. No nada más se va a levantar el falso maestro, sino que lo van a seguir. Siempre va a haber gente que les cree. Siempre. Y no nada más les cree, los defiende hasta con su vida. Yo conocí el caso de un supuesto siervo del Señor. Quién sabe cuál Señor sea el que le sirve. Que se sintió preocupado por la situación tan peligrosa de la violencia, ¿no?, en nuestro estado. Buscaba sentirse seguro y necesitaba guardaespaldas. Pero pues no tenía el dinero para costearse ese servicio. Bueno, pues tuvo una excelente idea. Levantar a sus valientes de David para que de entre los miembros de su congregación funcionen como sus guardaespaldas. Y su instrucción es, si ven que tratan de dañar al ungido, pon tu vida. ¿Por qué? No, yo hablé con uno de esos guardaespaldas y él me decía orgullosísimo que fue seleccionado para proteger al ungido. Tú dices, ¿en qué te basas? Los valientes de David, dijo David, ¿quién me diera a beber de ese pozo? Y ahora le salieron y arriesgaron sus vidas y a la guerra para llevarle a David el agüita. Y David dijo, mis valientes, pero no soy digno de tomarla, y la tiró, ya se la ofreció a Dios. En lugar de aprender que David dijo, oye, no, esto no es, yo no me puedo tomar esta agua, esto dicen, ya ves, tú tienes que ser como ellos, arriesga tu vida por mí. Y tú dices, qué absurdo que se atreva a enseñar eso, pero qué absurdo que la gente le cree. Traducción lenguaje actual, mucha gente vivirá como esos falsos maestros haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. ¿Cuántas veces te ha tocado que cuando te pregunten, ¿tú qué eres? Le dices cristiano y dicen, tú eres el que le da el dinero, ¿verdad? Al predicador. No, ¿qué pasó? Tú eres de donde las mujeres se ponen velo. No. Donde no les dejan quitarse el bigote. Hablo de las mujeres. No les dejan quitarse el bigote, ni maquillarse. No, tampoco de esas. De los que decretan y echan fuera demonios a cada rato. Tampoco. De los que siempre están haciendo milagros y les llevan a los enfermos. Tampoco. De los que dicen que otras religiones son los que se van al mundo y que son hijos de la ramera y se la pasan odiando a los gays, odiando a todo mundo. Tampoco. Entonces, ¿qué eres? Cristiano, ¿de cuáles? ¿Qué le dices? Pues del único tipo que se supone que debe de haber. Porque todos los demás no son, porque no se ajustan a la Escritura. Pero decir que eres cristiano lleva toda una serie de prejuicios por parte del que lo oye y se crea una imagen de lo que un cristiano es. Y cuando tú le dices que eres cristiano, te pone esa imagen, eres una especie de fanático, loco, extraño, que no corresponde con la imagen bíblica. Así que todo lo que estos falsos maestros hacen, ciertamente dice, vienen a difamar al cristianismo. Jeremías 5:30 al 31. Fíjate cómo Dios describe esta situación.
No está hablando en el mismo contexto, ¿verdad? Pero es una situación muy similar. Dice, algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras. Los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. ¿Pero qué van a hacer ustedes cuando haya terminado? Nueva traducción lenguaje actual. Miren lo que pasa en el país. Esto es algo muy terrible. Los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. Ahora, los profetas eran, como vimos, así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros. Allí hay una especie de comparación, ¿verdad? Enseñaban lo que Dios decía. El maestro enseña lo que Dios dice, pero no una revelación nueva, partiendo de la Escritura. Y los sacerdotes que enseñan lo que quieren aquí, ¿qué hacía el sacerdote? Se encargaba de ayudar a las personas a cumplir con lo que Dios quería. Y hacían lo que se les pegaba en gana. Y acá también tiene que ver con los pastores. Y dices, están bien mal y el pueblo tan campante, dice la NBI. Parece estar feliz. Bueno, Dios dice que esta situación es algo espantoso y terrible, pero en nuestra cultura es lo normal, ¿verdad? Así que a ojos de Dios, ¿cómo andamos como ciudad? Es algo espantoso y terrible que todos aquellos que se dicen cristianos estén viviendo así. Así que quisiera que entendiéramos que la Escritura está por encima de todas las cosas, no importa qué cosas haga este supuesto maestro de parte de Dios. Vamos a ver este ejemplo, Deuteronomio 13, 1 al 5, nueva versión internacional. Dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio, señal milagrosa. Acuérdate que entre profetas hay una equivalencia con el maestro, ¿verdad? Anuncia algún prodigio, señal milagrosa. Si esta señal o prodigio se cumple, ¿eh? Por ahí vi, creo, ¿quién es? Cash Luna. Hay un video muy famoso donde dice, manda que vengan 2 de sus colaboradores y ponen la Biblia en el piso. ¿Alguien ya vio ese video? Y les dijo, aquí hay una división y no puedes pasar, ¿verdad? Y les dijo, a ver, inténtenle. Y como buenos mimos, se caían en una barrera invisible. Y por más que luchaban, no podían pasar esa barrera. No podían. Y todo, mira el poder de Dios. Es una verdadera evidencia. Esos 2 hombres, nada sino que estaban desnutridos, bien dados. No podían pasar esa barrera. Qué asombrosa manifestación del poder de Dios. La anunció, dijo que eso pasaría, que no podrían atravesar, demostrando que Dios está con él. Y aparentemente se cumplió. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que es un verdadero siervo del Señor? Este es el punto que aquí dice. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio, señal milagrosa, si esta señal o prodigio se cumple, se cumplió, supongamos que esa barrera invisible era real, que no eran buenos mimos, supongamos que era real, si tú hubieras estado ahí hubieras chocado también contra esa barrera, ok, supongamos, dice aquí, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos, sírvele y permanece fiel a Él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Esta es la prueba clara que desde el Antiguo Testamento la Escritura está por encima de la experiencia. Si esa barrera invisible era real, analiza la doctrina. Y es muy enferma la doctrina de este hombre. Así que debe ser desechado y tomado por mentiroso. Y si eso lo hiciera en estos tiempos, ya lo hubieran matado. Es muy grave. Oye, pero es que yo sentí cuando oró por mí. Bueno, considera su doctrina. No se ajusta a la Escritura, es un mentiroso. No le hagas caso.
Ok, segunda de Pedro 2:3. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Los explotarán a ustedes. Leamos la Reina Valera 60, que traduce literalmente esta palabra que la NBI pone como explotar. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí habla de mercadería, obra de un mercader, un comerciante. Traducción lenguaje actual, aquí el sentido, no está traduciéndolo literalmente, pero el concepto lo traduce perfecto. Dice, estos falsos maestros desearán tener más y más dinero, eso es la avaricia, y lo ganarán enseñando mentiras. Lo ganarán. Sí funciona. La frase de que necesito dinero, pongamos una iglesia, que lamentablemente muchos usan, aquí dice, querrán ganar dinero y lo van a ganar explotando a las personas. Si tú dices, oye, es que a mí me va bien económicamente, ¿no es eso la señal de Dios de que soy bendecido? Yo he escuchado muchos falsos maestros que dicen, mira, si esto no fuera de Dios no funcionaría. Y tú dices, buen punto. Dicen, mira mi carro, porque ya tengo otros 3. Mira mi casa. Mira todo lo que el Señor me ha dado. No voy a sacar nada de aquí, se le está acabando la pila a mi tablet. Porque vi cara así de que le está diciendo, mira, y le voy a decir, mira esto. No, luego me quedo sin pila. La prueba de que están siendo falsos maestros es precisamente su riqueza, ¿no? Porque aquí dice que lo desearán y lo ganarán. Entonces si alguien dice, mira mi riqueza, eso prueba que no soy falso, hay que decirle al revés. Eso prueba que eres falso. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí lo dice, pero aparte, Romanos 1 dice que por cuanto no tuvieran en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos. Nos dice que Dios castiga y reprende al que ama. Si un falso maestro le va bien con sus falsas enseñanzas, ¿cuál es la conclusión? Fue dejado sin disciplina. O sea, no es de Dios. Esa riqueza acumulada con su falsa doctrina demuestra que no son hijos de Dios. Porque si lo fueran y pretenden engañar a la gente, Dios los corregiría. Los disciplinaría, los azotaría con vara para que dejen de hacer eso y anden por los caminos correctos. Si realmente la riqueza es prueba de que es bendición de Dios, los narcos serían los más bendecidos, ¿eh? Los corruptos serían los más bendecidos. Tienen mucho dinero, muchísimo, más del que puedas imaginar y soñar. ¿Es prueba de que Dios los bendice? No, es prueba de que Dios no los corrige. Y eso prueba que no son hijos. Así que fíjate bien, el énfasis principal de muchas de las iglesias cristianas en nuestra cultura, ¿en qué se enfoca? En la prosperidad, en mejorar tu calidad de vida, en tener mejores ingresos, mejor trabajo, etcétera, etcétera. Si les funciona, ¿es señal de Dios? No. Es lo opuesto. Ahora leamos del 4 al 9. Segunda de Pedro 2, 4 al 9. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió 8 personas, incluyendo Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos llamaba el bien día tras día, sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces, si alguien dice, no, pero Dios es tan bueno, pero tan bueno que los va a perdonar, por eso Pedro dice eso. ¿Estás seguro? ¿Qué me dice de Sodoma y de Gomorra? Y empieza poniendo a los ángeles como ejemplo. Y aquí habla mucho de lo que vamos a leer en la carta de Judas.
Así que para no desviarnos del tema del falso maestro, esto lo voy a estudiar en Judas. ¿De dónde viene la idea de que estos ángeles fueron encadenados y metidos en prisiones tenebrosas y eso? Lo veremos después de las cartas de Juan. Pero aquí nos pone en evidencia que así como Dios sabe librar, también condena, porque es justo. Y parte de su amor tiene que ver con la justicia. Así que no es cuestión de juego ser un falso maestro, ¿eh? Hay una enorme condenación. No puedes simplemente decir, bueno, pues déjalo. No, hablando en el contexto de nosotros. Si alguien de aquí empieza a decir cosas que contradicen la Escritura, en lo elemental, tiene que ser confrontado. Por amor. Para ver si el Espíritu Santo está ahí. ¿Verdad? Versículo 10 al 13. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que estos animales, perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Así que está hablando de gente incrédula, sí, pero dentro de la iglesia. ¿Qué significa que los acompañen a ustedes en sus comidas? La mesa del Señor, el partimiento del pan en las casas. Cuando la iglesia se junta a convivir, ahí andan metidos. Fíjate bien todo lo que hacen. Aquí tiene mucho que ver ya no con su doctrina, sino con su vida. Ahí están en medio. Comparten la mesa del Señor, cosa que se supone que es solo para nacidos de nuevo. Y la gente ahí los deja. A veces ni siquiera saben que trae una máscara. Versículo 14 al 17. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Aquí dice, seducen a las personas inconstantes, ¿verdad? Esos que no están bien metidos en las cosas de Dios, esos que no leen, esos que rara vez oran, esos que vienen a la iglesia y luego varias veces no vienen y de repente se aparecen otra vez. Eso es inconstancia. Esos son los engañados. ¿Por qué? Porque no saben. No saben. Les creen. Pero fue sorprendido, dice, bueno, versículo 15, han abandonado el camino recto y se han extraviado por seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad, su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Así que toda esta terrible descripción proviene de uno de los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Los cristianos de ahora le dirían, Pedro, no juzgues. Tú no eres nadie para juzgar. Háblales del amor de Cristo. No te enfoques en el pecado. No los veas a ellos. Pon los ojos en Cristo. ¿Qué tan bíblico te parece? Fíjate, no es que yo me esté desahogando contra los falsos maestros, te estoy leyendo lo que Pedro dice de los falsos maestros. Hernán está enojado con los falsos maestros. No soy yo, te estoy leyendo lo que Pedro dijo, movido por el Espíritu Santo. No es cuestión de que hoy nos regocijemos hablando mal de los demás, no, estamos analizando lo que la Escritura enseña. Y esto fue inspirado por Dios. Y Pedro está hablando duramente contra ellos, advirtiendo a la iglesia que de entre las mismas personas que se congregan, se van a levantar este tipo de personas. ¿Dónde está el amor de Pedro? Pedro, qué feito. ¿Ya hablaste con ellos? A ver, ¿ya hablaste con ellos? ¿Ya oraste? ¿Ya intercediste por ellos, Pedro?
¿Dónde está el amor de Cristo, Pedro? Yo nomás veo palabras de odio. ¿Cómo le hablas con amor a un falso maestro? ¿Cómo? Mi querido hereje. ¿Cómo? ¿Cómo le hablas con amor? Así, diciéndole la verdad. Diciéndole lo corrompido y lo equivocado que está. Eso es amor, porque la disciplina es para los hijos. No decirle nada es lo que la Escritura dice en cuanto a aquellos que no son corregidos. Si se te deja sin disciplina, eres un bastardo. Eso es lo que dice. No eres hijo. Así que el que dice, no le digas, no te metas, está dando la prueba de que lo odia. Y que con tal de no ponerse en esa situación incómoda, lo deja que se pierda. Eso no es amor. Eso es amor propio nada más. Tú no quieres problemas. No quiero meterme en esas situaciones. No, hay que hacerlo si lo amas. Si es tu hermano en Cristo y parecía que era creyente y de repente empieza a hacer cosas que contradicen la Escritura, el verdadero amor está en la disciplina, en la confrontación, en decirle esto está totalmente equivocado. Espero que tengas la capacidad de verlo. Ese es el amor bíblico. El amor ágape, que no implica una emoción, implica una decisión. Mostrémonos amor. Qué lamentable sería que estés en una congregación donde nadie quiere decirle a nadie que está mal. Es un montón de hipócritas que dicen que se aman, pero en la práctica fracasan en demostrarlo. Esos son los hipócritas en las iglesias. Los que no están dispuestos a decirlo, las cosas como son. Y no hablo de que les hables mal. Y estas palabras son hirientes, son difíciles de tragar. Pero precisamente eso es lo que se busca. Que sea confrontado con la cruda realidad y ver su reacción. Si el Espíritu Santo está en él, ¿qué va a pasar? Pues mira, si yo lo pongo en mi caso y yo estoy bien equivocado, pero bien seguro. Equivocado, pero seguro, ¿verdad? Y tú vienes y me dices, Hernán, así está mal. Muy probablemente primero voy a decir, estás mal, estás equivocado. A lo mejor hasta me caes gordo. ¿A poco a ti no? Pero si el Espíritu Santo está en mí, cuando me vaya a mi casa y quiera vivir mi vida normal, no voy a poder, porque eso me va a estar dando vueltas aquí. Porque si yo me pongo a leer y digo, a ver, me da coraje porque no puedo defenderme de lo que dijiste. Trato de sacarla de contexto y maromearle y darle vueltas y no puedo. Y me va a dar más coraje, pero yo ya no soy el mismo. Y voy a luchar no contra ti que me lo dijiste, voy a empezar a luchar con Dios, porque yo no quiero ser avergonzado. No quiero llegar al punto en que diga me equivoqué. Muchos dicen qué oso, ya nadie me va a creer. Y después de enojarte y luchar, si el Espíritu Santo está en ti, te vas a doblegar y vas a decir, no puedo. Es verdad. Estoy equivocado. Y vas a buscar la corrección. Vas a tener que decir, me equivoqué. Quiero corregir esto que dije. Fue un error. No quería aceptarlo, pero algo más fuerte que yo me trajo a este punto. Y entonces dice la Escritura, si ya se le ve contristado y arrepentido, recíbanlo. ¿Te das cuenta? Es todo un proceso. Pero si el Espíritu Santo está en él, terminará humillándose a la autoridad de la Escritura. Si el Espíritu Santo no está en él se va a ir feliz de la vida. Eso tan mal, no saben. A mí Dios me lo dijo. Y siguen su vida completamente normal, porque fueron dejados sin corrección. ¿Te ha pasado alguna vez que la Escritura te confronte
que trates de defenderte y que no puedes y terminas reconociéndolo? ¿Mm? ¿Cuánto te costó entender las doctrinas de la gracia? ¿Cuánto te costó entender la elección y la predestinación? ¿Te defendiste? Yo sí. Pataleé y me revolqué. Consulté con de todas partes porque para mí era imposible que Dios eligiera desde antes de la fundación del mundo. Por eso te hablo de experiencia propia. Algo leí alguna vez, ya no me acuerdo ni quién era el que leí, que en sus palabras me confrontó duramente y puso en duda todo lo que yo sabía de la Biblia. Y luché con todas mis fuerzas para demostrar que no podía ser verdad. Y no pude. Y heme aquí. No sé a cuánto les ha pasado lo mismo. Pero ¿ves el amor? El amor de nuestra parte empieza con ese primer paso. El Espíritu Santo hace el resto. ¿Verdad? ¿No vieron un video que publiqué hace poco de un fragmento de la película El Señor de los Anillos? Que a donde le dicen, oye, pues perdóname, le dicen a Bilbo, bueno, voy a empezar a decir nombres de personajes, no sé si todos la vieron, ¿verdad? Pero me gustó mucho ese video porque ilustra lo que yo viví, que muchos han vivido. Que cuando alguien, por medio de un escrito o en palabra, te enseñó lo que la Biblia dice, luchaste y te enojaste y hiciste todo, hasta le dijiste hereje, maldito, te vas a pudrir en el infierno. Y luego después, no, sabes que tenías razón. Era cierto. A veces Dios nos concede la oportunidad de ir a decirle, perdóname, pero a veces no lo vuelves a ver y se fue con la idea de que era un maldito hereje, ¿verdad? Digo, según tu perspectiva, porque él sabe que no. Es ahí donde se descubre si eras un falso maestro o no. Pero si no quieres el problema de decirle a una persona cosas duras de tragar, te amas más a ti mismo que a tu hermano. Y eso contradice la Escritura. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, cuando dice en el pasaje inicial, son fuentes sin agua, recordemos el contexto, aquellos lugares son desérticos, ¿verdad? No encuentras así ríos y cosas es muy difícil encontrar agua. Imagínate que te encuentras un pozo. ¿Cómo se sentirá en un lugar desértico? Y llegar y ver que está seco. ¿Qué se sentirá esto de nubes sin agua o niebla empujada por la tormenta? Neblina en el original se puede traducir como nubes. Vienen las nubes y dices, va a llover. Y no, nomás era neblina. La decepción que sentirá alguien que vive en un lugar desértico. Ver que viene la lluvia que parece una tormenta y resulta que no era más que neblina. Esa es la descripción que Pedro da de los falsos maestros. Parecía que iban a suplir algo fundamental. Parecía que su enseñanza era indispensable para la vida del cristiano. Y resulta que no. Y hay una decepción ahí de por medio. Y yo sé que muchos de aquí ya fuimos decepcionados en esta forma. Que encontramos el pozo sin agua. Y que lo que pensamos que era de Dios dimos cuenta que no. Así que terminamos el capítulo, versículo 18 al 22, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. O sea, a los nuevos. ¿Cómo le haces para que un nuevo no sea engañado? No hay forma. Aquí podemos hacer algo al respecto. ¿Afuera? Y eso es algo que nos debe doler a todos. A todos. Sobre todo si tú fuiste engañado también. Porque ibas caminando bien y de repente se aprovecharon de tu ignorancia porque no sabías. Y también eres responsable porque les creíste y no estudiaste. Pero hay quienes, los reconozco, es imposible que detecten el error porque no tienen forma de hacerlo. Esos deben de dolernos fuertemente, profundo. Que ellos confían plenamente en esos líderes falsos maestros y los corrompen
los engañan. Pero si son ovejas de Cristo, sabemos que no van a estar ahí mucho tiempo. Porque las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen. Y no seguirán la voz de ningún otro. Y aquí hay varios que andábamos allá, ¿verdad? ¿Cómo fue que saliste? Por medio de la voz de Jesús, su escritura. La Biblia te hizo ver, no tú. Dios te mostró a través de la escritura el error en el que estabas. Y sales, dejas de seguir esa voz. Sabes que no es Dios. Buscas la voz de tu pastor, que es Jesús. Así que tarde o temprano va a haber una salida de esas personas. Y van a estar hambrientos de la escritura. Van a buscar quien me enseñe la Biblia como es. No los cuentos chinos que enseñan. Y eso lo hemos visto mucho entre nosotros y afuera. Gente que dice, busco una iglesia donde hablen de la Biblia. Ahora, ¿tú sabes de la Biblia? Hay mucho que puedes hacer para ayudar. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y aquí está el otro caso, ¿verdad? Las ovejas de Jesús no van a durar mucho en esos lugares y van a salir. Pero según este ejemplo, las puercas y los perros, ahí van a estar felices. Y van a vivir a gusto. Y el ejemplo de la ilustración es muy claro, ¿verdad? Agarra un puerco y lávalo. Déjalo limpio e impecable. Cuando lo regreses a su ambiente, ¿qué va a hacer? No, si a los perritos recién los lavas, los bañas y salen y están revolcándose. Bueno, el perro vuelve a su vómito. ¿Has visto esto en la vida? Vomita el perro y quítate y se lo está comiendo y dices, Bueno, es la ilustración de esos que están con los falsos maestros y ahí quieren seguir. Y esto nos trae una enseñanza. Tú no puedes convencer a nadie. Cuando hables de Cristo y de la Biblia, hagamos lo que dijo Pablo, de forma amena y de buen gusto, esperando el momento oportuno, por si Dios les concede entender. Si se puso necio, no es necesario discutir más. La oveja de Cristo reacciona a la voz de su pastor. Los demás no. Entonces, dejemos esta ilustración final. ¿Por qué Pedro es tan gráfico? ¿Por qué dijo tanto? ¿Estaba bien enojado? ¿Odiaba a los falsos maestros? Consideremos. Sabe que ya se va a morir, ¿verdad? Lo leímos. Sabe que le queda poco tiempo. Han pasado 30 años después de que Jesús ascendió. 30 años. Los apóstoles, los discípulos, no eran jovencitos. Han pasado 30 años, ya están viejos. Se está acabando el tiempo de los apóstoles. Hay una intensa persecución en este contexto del Imperio Romano, el imperio más poderoso, el que gobierna todos los lugares donde se ha esparcido el Evangelio. Y están en contra de los cristianos y los están matando y los están torturando. Y al mismo tiempo, cada vez se infiltran más falsos maestros. ¿Por qué? Los apóstoles están muriendo. Pablo ya había muerto. ¿Qué situación, qué panorama estaba en la iglesia en ese entonces? ¿Qué esperanza habría? No va a haber quien diga, yo lo vi, yo estuve ahí y eso es lo que Jesús dijo. No. ¿Cómo le va a hacer Pedro para que se transmita lo correcto habiendo tanto falso maestro infiltrado? Por eso vimos que escribió esta carta con ese propósito. Y hay una ilustración que me parece nos dejan claro qué es lo que está haciendo Pedro al hablar del capítulo 1 de los creyentes, del conocimiento de Dios y todo,
y luego en el capítulo 2 ser tan gráfico en los falsos maestros. Dicen que había un muchacho que quería aprender sobre las piedras de jade. Sí las conocen, ¿verdad? ¿Ok? Y fue con un anciano que era muy sabio en ese tipo de piedras y le pidió pues, que le enseñara todo lo que supiera acerca del jade. Quería saber reconocer lo verdadero de lo falso, ser un experto. Y le dijo, claro que sí. Agarró una pequeña muestra de jade, se la puso en su mano y le pidió que la apretara. Y mientras se puso a hablar de muchísimas cosas, del origen de la vida, de la situación actual, de política y de muchas cosas, y el muchacho no sabía y no entendía. Se acabó la sesión de ese día, dejó la piedra, se fue a su casa, regresó al día siguiente, lo primero que le dice, está en la piedra, tómala en tu mano, apriétala. Y siguió hablando, horas y horas y horas y horas. Y el muchacho estaba esperando que llegara el punto en que le empezara a hablar de las características del jade. Cómo detectar la calidad. El anciano nunca hablaba de eso. Gracias. El anciano no hablaba de eso. Siempre se la pasaba hablando de otras cosas y le pedía que sostuviera la piedra en su mano. Llegó un punto en el que estaba cansado, sentía que no servían para nada las clases. Llegó con el anciano, abrió la mano esperando que le diera la pieza de jade. Sin darse cuenta, el maestro tomó una piedra común, se la puso en la mano y dijo, apriétala. Y cuando empezó a hablar le dijo, momento, esto no es jade. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Te está hablando de las cosas que Dios nos ha dado, de la capacidad que Dios te dio, del esfuerzo que un creyente haría, de cómo Dios te ha dado las cosas. Y luego te pone una piedra común. Y dices, no, este no es un cristiano. Fíjate toda la descripción tan contrastante a lo que un cristiano es. Así que, fíjate bien, en la parábola de este muchacho que aprendió a conocer el jade por medio de repetición y repetición y repetición, no le enseñó nada técnico, nada profundo, sino lo llevó a estarlo practicando día con día, día con día. ¿Qué hacemos cuando venimos a la iglesia? Estudiamos la escritura. ¿Por qué tanto énfasis en la escritura? ¿Por qué mejor no nos ponemos a cantar más tiempo y las predicaciones más cortas? ¿Por qué no mejor dedicamos un tiempo nada más de pura administración y 5 o 10 minutos de palabra? ¿Cómo vas a identificar la falsa doctrina si no estás acostumbrado a la Biblia? La exposición continua a la verdad bíblica te capacita profundamente para detectar la falsa doctrina. ¿Verdad? ¿No te ha pasado? Estás estudiando y luego oyes una revelación nueva y dices, qué bárbaro. ¿De dónde se la sacó? Oye, ¿cómo sabes tanto? No, ¿estudias mucho? No, pero normalmente estamos hablando de eso. Normalmente lo estamos analizando. Normalmente sabemos qué es santidad, qué es ágape, la autoridad de la escritura y todo. Y cuando alguien viene y no, mira, esta revelación va por encima de la escritura, dices, no, eso no es jade. Eso no es bíblico. Así que fíjate, no necesitas tanto para reconocer la falsa doctrina, solamente estar acostumbrándote a ser expuesto a ella, a la verdadera doctrina. Y lo identificas rápido. Ahí está el contraste. Pedro nos va a hablar en el siguiente capítulo, y lo veremos en la próxima clase, de las burlas que sufrirán los creyentes al esperar la venida de Cristo. Pero eso también puede venir por parte de los ateos. En cuanto a los falsos maestros, ya sabemos que tenemos que cuidarnos, no de afuera, ¿verdad? De adentro. De adentro. De entre nosotros. Amémonos.
Digámonos la verdad como debe ser. Confrontemos el engaño. Aclaremos las situaciones. Cumplamos con lo que se nos encomienda. Pero una cosa estamos seguros. Nunca vamos a estar exentos de ese tipo de cosas. El trigo y la cizaña crecen juntos. Que no esperes que jamás nos va a pasar. Al contrario, la advertencia de Pablo a los ancianos es: estén alerta, porque va a pasar. Va a pasar. Cada uno velemos para que estemos listos cuando ese momento llegue. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Eres inconstante? ¿Estás nuevo? ¿No conoces bien la doctrina? Pedro lo dijo claramente: esfuérzate por agregar tu fe, por añadirle. Toma tiempo, pero llegará el día en que puedas decir claramente: Dios en su misericordia me ha permitido ver las cosas bíblicas y conocerlo a Él, de manera que pueda ser útil para alertar a los demás. Acuérdate de todas esas personas que honestamente buscan a Dios y les están engañando. Que honestamente ponen su confianza en estos falsos maestros y su confianza es traicionada. Y los explotan. Se benefician por medio de ellos. Los desvían del camino correcto. No podemos ser indiferentes. No te estoy hablando que vayamos a atacar a los falsos maestros. Lo que te pido es que siempre que tengas la oportunidad, hables la Escritura. Las ovejas de Cristo van a reaccionar. Las cabras se van a enojar. No vas a poder quedar bien con todo el mundo. La verdad trae división. Jesús dijo que Él traía división. La verdad divide. No esperes que cuando hables de la Biblia la gente esté feliz. No va a pasar. Aún en las verdaderas ovejas primero van a sacar las uñas. Primero te van a acusar. Es más, hasta van a hablar injustamente mal de ti por la lucha interna que tienen. Pero si a Jesús lo trataron así, ¿cuánto más a nosotros? Así que mostremos un amor genuino entre nosotros y en todo lugar donde tengas oportunidad. Y a pesar de que el momento se ponga incómodo, si tienes la oportunidad, di la verdad. Pero pidamos que seamos sabios a la hora de decirla. Para que si se enojan con nosotros, no se enojen por nuestro carácter, ni por las malas palabras que decimos emplear, sino que si se enojan sea por lo que Dios dijo en su palabra. Y podemos tener una conciencia limpia. Podremos decir: se nos injuria, se nos acusa de cosas falsas. Dios tiene la verdad y sabe que soy inocente. Pero si tú te agarras, a ver tú, maestrito de la falsa doctrina, y empiezas a ponerte en un papel arrogante y prepotente, mejor cállate la boca, es mejor que ni hables. Viene a salir peor, porque ahora te van a acusar con justa razón. Y a pesar de que les hayas dicho la verdad, te van a tirar al suelo por tu actitud arrogante y prepotente. Así que con sabiduría y con humildad, pidámosle a Dios que nos la conceda en el momento de hablar con aquellos que están extraviados, incrédulos o creyentes, para que podamos glorificar su nombre. Vamos a orar. Señor, primero queremos darte gracias porque muchos de nosotros estábamos completamente perdidos en doctrinas erradas. La vida que llevábamos para nada glorificaba tu nombre, Señor.
Nuestro comportamiento y nuestra enseñanza hablaba de un Dios que no existe, no hablaba de ti, no hablaba del Dios de la Escritura. Hablamos y enseñamos y incluso hicimos tropezar a muchos con las tonterías que llegamos a decir y creer. Y en tu misericordia, Señor, nos abriste los ojos y nos hiciste ver la verdad de tu Evangelio. Y queremos pedirte que ese momento se quede grabado siempre en nuestras vidas, para que cuando nosotros hablemos con otros que están en la misma situación en la que estuvimos, siempre recordemos que fue tu misericordia la que nos sacó de ahí. Que no fue el argumentar, que no fue el debatir, que no fue la insistencia ni la presión, sino tu misericordia. Que siempre que queramos perder la paciencia, cuando hablamos con alguien que se opone a la sana doctrina, lleves a nuestra mente el recuerdo de cómo éramos nosotros, de cómo nos opusimos, de cómo luchamos contra ti porque no queríamos reconocernos falsos. Y nos des paciencia para que nos veamos a nosotros mismos reflejados en ellos. Y conscientes de tu misericordia podamos hablar con paciencia, con humildad, con sencillez, procurando ser un buen testimonio de lo que tú eres, Señor. Enséñanos a poner en práctica lo que nos has dicho. Que en ese momento, cuando tengamos la oportunidad, aquello que hemos estudiado en la Escritura y lo hemos entendido, te pedimos que lo pongas fresco en nuestras mentes. Tú dijiste que nos darías de qué hablar cuando seamos llamados a comparecer. No es el mismo contexto totalmente, pero queremos pedirte que cuando estemos en una situación donde está la oportunidad para hablar, nos uses, Señor, para hablar a las personas. No queremos confiar en nuestras mentes ni nuestro intelecto tan limitado. Queremos que nos uses para decir justo lo que necesitaban oír. La verdad que los hará libres, Señor. Que podamos decir como tú decías, mis palabras no son mías, sino del que me envió. Tú nos has enviado, Señor, concédenos el privilegio de decir, nuestras palabras no provienen de nosotros, no son nuestras, son lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús nos enseñó. Enséñanos a confiar solamente en ti y en tu Escritura. No importa qué tan convincente sea alguno de nosotros, no importa qué tan carismático sea. Si en algún momento se desvía y trata de desviar a los demás hacia una doctrina errada, concédenos tener ojos abiertos para verlo, concédenos la sabiduría y la misericordia para confrontarlo y concédenos ver los resultados de esa confrontación. Que todo asunto se resuelva entre nosotros de manera que podamos tener evidencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Doblega nuestro orgullo, Señor, doblega nuestra arrogancia. Haznos humildes y sumisos a tu palabra, Señor, para que seamos ejemplo. Como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Que podamos decir, Señor, con toda confianza en medio de nuestros errores y defectos, tal como Pablo los reconoció, que podamos decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Por medio de la humillación a tu palabra, por medio de la sumisión a tus mandatos, que podamos ser luz en las tinieblas, Señor. De entre nosotros, cuando llegue el momento, como Pablo dice, que aún es posible que entre nosotros se levante un falso maestro, concédenos estar preparados, concédenos estar listos para hacer lo que corresponde y llegar a buen término el asunto. Si es definitivamente un falso maestro, que podamos llevar, como dice tu Escritura, a reconocerlo claramente y proceder como tú nos has enseñado. Pero si fue un malentendido solamente, concédenos también la capacidad de verlo, la capacidad de ver la obra de tu Espíritu Santo en la persona, por medio de cambios, por medio de arrepentimiento, para que no cometamos errores acusando a personas que son ovejas tuyas, Señor. Que no cometamos el error de dejarnos llevar por nuestro temperamento, sino que podamos poner suma atención en buscar la evidencia de tu Espíritu Santo en ellos, para poder encontrar el arrepentimiento y la restauración de la cual habla tu palabra, Señor. Ante todo,
según tu misericordia y tu soberana voluntad, concédenos perseverar en tu palabra, Señor, confiando en que tú nos has dado todas las cosas. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta del tema, por favor levanta tu mano y te llevan el micrófono. Ahí hay una pregunta. Te recuerdo que las preguntas son para el beneficio, obviamente, del que tiene la duda y el de todos los demás. Bien, el Señor Jesucristo dijo: en 2 mandamientos resumo toda la ley. Amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Pero allá en Éxodo, a principios, en primer, segundo mandamiento, dice, hablando de la idolatría, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Uh-huh. Entonces ahí parece ser que hay una maldición sobre las generaciones venideras, o que alcanzan la maldición los hijos, los nietos, ¿verdad? A causa de la desobediencia. Pero Ajá. dice que hago misericordia, ahí se quiebra aquella maldición. Hago misericordia sobre millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uh-huh. La pregunta es, ¿aquello queda abolido cuando Jesús dijo: en 2 mandamientos resumo toda la ley? No, porque el propio Ezequiel 18 sería contradicción a esa interpretación de Éxodo, ¿verdad? Si Dios está diciendo que los hijos pagarán por lo que los padres hicieron, no es ni siquiera necesario esperar al nuevo pacto. El propio Ezequiel lo contradice. Así que tenemos que analizar con detalle ese pasaje. Visitar la maldad no es castigarla, en el hebreo es señalarla. Y para que Dios señale la maldad sobre los hijos implica la oportunidad de corrección. Esto es contrario a lo que Romanos 1 dice, los entrega a sus propios razonamientos. Dios no señalaría la maldad de aquellos que ha decidido desechar, de aquellos que no son suyos. Cuando establece un pacto con los israelitas, no nada más es con los que están vivos, sino con todas las generaciones. Y cuando los que están vivos deciden violar el pacto y apartarse, Dios en su misericordia señalará la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso es una señal de esperanza, una señal de que Dios no los va simplemente a dejar a su propio criterio, sino que les va a señalar su maldad para que tengan la oportunidad de corregirse. Eso lo hemos visto. Hubo momentos en el pueblo de Dios donde se perdió completamente la ley. Y en ciertas generaciones encontraban un rollo. O Dios mandaba un libertador, mandaba un profeta, haciendo evidencia lo que él dijo: señalaré la maldad de los padres sobre los hijos. No habla de una maldición. ¿Alguien más? ¿Me ayudan acá con el micro? Una pregunta sobre las doctrinas. No se oye bien. Una pregunta sobre las doctrinas. Hay la primaria, secundaria y terciaria, Uh-huh. la fundamental. ¿Qué pasa si en las bases de una fundamental una base está mal? ¿Todo no sirve? Si una de las fundamentales está mal. Una base de solo Cristo es salvo. O sea, Bueno, ese es el problema. Eso es lo que la Biblia dice en cuanto a los falsos maestros. Con que una esté mal, no puedes hablar de una persona salva, ¿verdad? Porque según Corintios, lo que pongas arriba de ese fundamento, serás, o sea, si es deshecho, serás salvo aunque como por fuego, porque tienes el fundamento correcto. Pero si a ese fundamento le falta uno de los pilares, no puedes hablar de que sea una iglesia correcta. En ese caso, no se trata de, todos están perdidos, no, sino de seguir lo que Jesús enseñó en Mateo 18, ir a la confrontación y buscar que se arregle esa deficiencia. Si no hay un reconocimiento, si se niegan a reconocer que ese pilar está erróneo, no es correcto, entonces ya puedes concluir que no les importa la escritura. pero si es una iglesia en que estuviste antes y que amigas vienen y te preguntan, les explicas a ellas, pero están aferradas a eso. Ahí está el punto. Decías tú que las ovejas de Jesús oyen su voz, tú hablas en tiempo, pero si ellas no entienden, Dios se Ya ni encarga de modo. ellas. Uh-huh. No podemos decir que van a ir al infierno, ¿verdad? Lo que podemos concluir es que no ha llegado su momento, ¿verdad? Pero no hay por qué estar presionando y discutiendo. Tú les explicas, ¿no lo quieren ver? No, ni modo. Gracias. ¿Alguien más?
Buen día, pastor. Buen día, Buen hermanos. día. 3 puntos, pastor. Número 1, ¿estás de acuerdo en que si siendo Pablo, el mismo apóstol Pablo, nos da el ejemplo en la Escritura cuando dice, refiriéndose a los hermanos de Berea, que dice que eran más nobles, porque lo que el mismo Pablo les explicaba, como tú nos acabas de explicar, dice, ustedes lo examinan? Entonces, Sí. ¿estás de acuerdo que tú, siendo Hernán, nos mandas o nos ordenas también, o nos sugieres o nos exhortas a que examinemos la Escritura Lo que yo si dije. el mismo apóstol Pablo lo hacía? Esa es la primera. Creo que ya la No los respondiste. invito, se los demando. Ok. La segunda, pastor, refiriéndote a las opiniones personales, es una duda que me quedó, en las cosas que llaman secundarias y terciarias, si en esos puntos la mayoría de las personas tienen opiniones personales, que si el rapto, que si pretribulación, que si todas esas cosas, que si las mujeres, que las faldas, que todo eso, si son en cuestiones que llaman secundarias o terciarias, entonces ahí no aplica esa categoría o esa clasificación de denominar como falsos maestros. Es mi pregunta o mi duda, porque si ahí aplica, pues entonces todos somos falsos maestros, porque todos tienen opiniones sobre si se debe de hacer esto o no se debe hacer aquello, en cuestiones que llamas secundarias o terciarias. Ok. Y la otra, pastor, es la última. ¿Qué consejo que nos puedes comentar acerca, pastor, de personas que utilizan los textos como el de la preeminencia del amor y que el amor cubre multitud de fallas y de pecados? Y en la preeminencia del amor, cuando dice, si tengo ciencia, y tengo doctrina, y tengo dones, y tengo lenguas, y todo eso, dice, pero hay hermanos que pueden decir, oh, yo sé que está mal, en otras congregaciones, pero Dios, hermano, no has leído que es el amor, primero que nada, o sea, yo lo debo amar, aunque yo sé que él esté mal en los fundamentos de la Escritura. Entonces, ¿cuál es tu comentario para las personas que tienen ese pensamiento? O sea, Ok. ¿estás de acuerdo? Muy bien. Gracias. A ver, la primera no era pregunta, ¿verdad? Nada más era saber que yo espero que examinen la Escritura. Y se los he dicho varias veces. No me crean nada más porque yo lo digo, ¿verdad? Examínenlo. En la segunda, en cuanto a la doctrina secundaria y terciaria, Pablo nos da una buena ilustración entre débiles y fuertes en la fe. Había creyentes que pensaban que si comían tal cosa, se contaminaban y se abstenían de comerla. Pablo les enseñaba que no es lo que entra el hombre lo que lo contamina, como Jesús dijo, sino lo que sale de él. Pero no nos llama a estar separándonos de tales individuos, sino a tolerarlos. Porque dice Pablo, si el que yo coma carne hace tropezar a alguno de ellos, prefiero, no volver a comerla, nunca más, con tal de no hacerle tropiezo. Entonces, en esos puntos secundarios y terciarios, la Biblia pide tolerancia. Donde si yo creo que el hecho de que la mujer tenga el pelo corto es pecado, y encontramos en la Escritura que, según el contexto cultural, solo las prostitutas tenían el pelo corto, y por eso Pablo les pide que si no lo quieres tener largo, entonces córtatelo, viéndolo como un extremo de que parezcas prostituta. En ese contexto cultural aplicaba, pero en nuestro contexto no. Así que a mí me corresponde simplemente tolerarlo, esperando que su madurez avance y pueda comprender asuntos un poco más complejos. Pero ahí no hay por qué estar haciendo división y acusarlo de falso maestro, sino que los fuertes en la fe deben de evitar el tropezadero de los débiles, en cuanto a segunda y tercera tipo de doctrina. Y en cuanto al consejo, cuando se habla del amor, es cierto que el amor está sobre todas las cosas, pero habría que pedirles cuál es su definición de amor. Es decir, si tú ves que alguien está caminando hacia una destrucción y lo amas, ¿cómo se podría demostrar que lo amas? ¿Advirtiéndole o dejándolo que siga caminando? Obviamente advirtiéndole. Una persona que realmente te importa, no la dejas equivocarse. Harías todo lo posible por evitárselo. La exhortarías, le traerías evidencia. Y ya si no quiere, pues dices, bueno, yo hice lo que pude por hacerlo. Ahí está el verdadero amor del que habla la Escritura. Se contradice el que dice, yo como lo amo no le digo nada. Dices, no es cierto, eso lo que muestra es odio. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más.